Ujú. Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta primera actividad del Festival de Cine de Trujillo, el FECIT. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la comisión organizadora, del comité consultivo del Festival de Cine de Trujillo. Esta situación crítica que estamos viviendo en el país ha generado pues un impacto negativo en muchos de los sectores, incluyendo el sector cultural, que es uno de los más afectados, uno de los, lamentablemente, es uno de los últimos en ser tomados en cuenta. Y dentro de esto, el sector audiovisual, el cinematográfico específicamente, ha sufrido golpes importantes. Lamentablemente, muchas de las producciones que se estaban rodando en este año han tenido que ser detenidas, muchos festivales de cine han tenido que ser cancelados, algunos están replanteando, redefiniendo, reestructurando a partir de la nueva situación actual, ¿no? Muchos estrenos de películas han tenido que ser suspendidos y no hay fecha, porque lamentablemente el futuro es incierto, la situación adversa en la que estamos ahora no nos da de pronto una claridad de lo que podemos hacer. Por eso que consideramos del Festival de Cine de Trujillo importante empezar nuestras actividades previas del festival seguir abordando esa temática, abordándola además desde la mirada y las voces de eh, eh, esa gran diversidad que tenemos en el cine peruano, ¿no? Por eso que hemos invitado a este conversatorio, esta Campos de Lima, tenemos también la participación de Manuel Izaguirre, desde la región de Lambayeque, está también Miguel Barreda, desde la región Arequipa, desde Huancayo tenemos la presencia de Lucho Basurto, Loreto tenemos la presencia de Dorian Fernández, y de La Libertad nos acompaña nuestro gran amigo Salomón Pérez. Y es importante que nosotros podamos escucharlos y conversar, ¿no? A partir de estas miradas múltiples que existen en el país sobre el cine, podamos de pronto asumir desafíos, asumir retos y ver qué nos toca, qué nos corresponde hacer en este terreno, en este futuro bastante incierto. Muchas gracias por su participación, a todos los invitados esta noche, disculparnos por la demora técnica, algo pasó en la transmisión en vivo hace un rato, y agradecer también a las personas que se están sumando a la transmisión que tenemos a través del Facebook Live, a través de la página del Festival de Cine de Trujillo, página en el Facebook y que vamos a estar. Bueno, entonces, queremos empezar con Pinky. Pinky, buenas noches, gracias por aceptar la invitación para esta conversa. ¿Nos escuchas? Sí, perfecto. Bien, ¿Ustedes Pinky, me muchas escuchan? gracias nuevamente. Pinky, desde tu perspectiva, comencemos un poco a analizar la situación actual del cine peruano en estas condiciones lamentables en las que nos encontramos debido a esta Sí, pandemia. a ver, bueno, antes que nada, muchas gracias. Hay incertidumbre, hay mucha ansiedad y, y creo que estas oportunidades para hablar son valiosas y para compartir y hallar juntos soluciones también, ¿no? Bueno, nada, yo creo que, bueno, la situación ahorita es crítica, ¿no? Tengo una posición bastante radical en cuanto a rodajes en sí, pero claro, recordemos entonces a mí me gustaría hablar según las etapas de la película, ¿no? Ahorita es una etapa súper mala para una etapa de preproducción o para una etapa de rodaje, porque yo creo que es inviable filmar este año un rodaje de ficción, ¿no? De un largometraje, por la naturaleza que tienen estos rodajes, ¿no? Hablo tal vez algo hecho específicamente para
esta realidad, ¿no? Tal vez se pueda haciéndolo más de tipo documental, algo controlado, tal vez pueda, pero se tiene que pensar desde ahí, ¿no? Este año. Como todos saben, casi todos los que veo que nos están viendo, todos saben cómo es un rodaje. Mi rodaje más pequeño ha tenido 40 personas, el más grande ha tenido más de 200, y estamos todos aconglomerados en un mismo espacio, y no solo eso, sino que es como una red, ¿no? Que mientras el equipo de arte puede estar en la cachina, puede estar en un mercado, de ahí vuelve, entra, o sea, es como muy peligroso. Yo creo que es incontrolable, ¿no? Entonces, por eso, por lo menos, mi posición personal ha sido que este año no voy a filmar un largometraje. Tenía un rodaje yo para este año, lo he pasado para el próximo. Eso en cuanto a rodajes y preproducción, porque la preproducción tampoco es que se pueda hacer de una manera virtual. La soft pre, que es una pre tal vez antes de esta preproducción donde entra todo el equipo, sí se puede hacer de manera virtual, obviamente, pero una preproducción real no. Y otro aspecto a considerar es el presupuesto, ¿no? Porque si ya nosotros que hacemos cine independiente tenemos muchos problemas de presupuesto, que estamos tratando de financiar nuestras películas durante tantos años, aplicando a fondos, y igual nunca se tiene el dinero que se debería de tener. Ahora, en el presupuesto hay un ítem que se llama presupuesto COVID, ¿no? Donde tenemos que presupuestar, pues, todas las medidas que se tienen que tener para poder filmar. Yo lo estoy pensando, así sea el próximo año, así ya exista un tratamiento, o exista ya una vacuna, que creo que la vacuna se va a demorar más que el tratamiento, ya tengo un ítem en mi presupuesto que se va a llamar COVID, ¿no? Y que es un presupuesto que por lo menos ahorita es muy caro. Yo justo esta semana he estado averiguando varias cosas. Yo creo que cada semana se tendría que hacer la prueba a la gente para una prueba molecular. Tendríamos que recoger a toda la gente de sus casas, nadie puede usar transporte público, aparte todos los días se va a tener que tener todos los EPPs, todas las cosas de la mascarilla, el cubrecar, la ropa, tal vez en algún momento los guantes, se tiene que alquilar un lavatorio para que salga al inicio, de donde entren las primeras personas, el catering tiene que ser diferente, entonces todo eso hace que el presupuesto aumente muchísimo, ¿no? Esa es mi posición, es totalmente personal. Yo sé que se tiene que trabajar, tenemos que ver cómo hacer, pero lamentablemente como productora, yo no me puedo hacer responsable en este momento de la salud de las personas, ¿no? Ahorita no existe un seguro de filmación que contenga el COVID. No existe, he hablado hoy día con mi broker, todavía no existe. Lo están viendo, yo he pedido que lo hagan, inclusive pensando en mi rodaje del próximo año, ¿no? Pero todavía no existe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo he filmado y a alguien le ha pasado algo, siempre me he hecho responsable de la salud del equipo técnico y de los actores. Entonces, no me voy a arriesgar en este momento que alguien pueda contagiarse, ¿no? Y por eso he tomado esta posición, ¿no? Porque yo creo que la salud es lo primero, ¿no? Eso en cuanto a rodajes. Las etapas de desarrollo y de postproducción creo que sí se pueden hacer en este momento. Yo durante toda la cuarentena he hecho la postproducción de un corto y todo ha salido súper bien. Incluso he hecho doblajes
mandando un micrófono a la casa del actor, haciendo por Zoom la reunión con el director y el actor, nosotros escuchando como con el director de sonido qué es lo que está haciendo, dándole las indicaciones para este micrófono que mandamos para que grabe en su celular. No, obvio, son cosas que se pueden hacer si no necesitas hacer algo muy, no sé, son cosas que se arreglan, son arreglitos, ¿no? No son doblajes grandes, pero lo he podido hacer, y he podido hacer toda la postproducción de imagen, la edición, la postproducción de imagen, la colorización, los efectos, todo de manera virtual, y se ha logrado y lo hemos terminado, ¿no? Entonces, para la etapa de postproducción creo que no es tan difícil. La edición, por ejemplo, de un largo no me la imagino tanto, o sea, esto lo pudimos hacer porque en un corto era algo más pequeño, pero tal vez se podría ver la manera, ¿no? Y creo que es una etapa perfecta para el desarrollo de proyectos, ¿no? Para el desarrollo es el momento que se hace en virtual, tienes tiempo, puedes hacer mucho trabajo de mesa, productor con director de desarrollo, puedes ver a qué aplicar, qué fondos aplicar, o sea, es un buen momento para hacer trabajos de mesa, ¿no? O por ejemplo, yo estoy asesorando varios proyectos en este momento, ¿no? Que es como tanto el guionista y director puede trabajar el guión, como el productor también puede involucrarse en esa etapa, ¿no? Que generalmente a mí me gusta involucrarme en esa etapa. Entonces, para desarrollo y postproducción creo que es una etapa que sí la podemos hacer así, de manera virtual. Para rodaje creo que no es un buen momento. Y bueno, y también es bueno hablar de los estrenos, ¿no? Mucha gente me ha llamado a preguntarme, oye, ¿crees que debería estrenar en plataformas, o espero, o qué hago? Yo creo que depende mucho del proyecto y depende del objetivo del proyecto en este momento, ¿no? Yo creo que todos nosotros soñamos en que nuestra película se vea en los cines. Ya es difícil que los cines quieran nuestras películas, ahora es imposible. Si yo tuviera ahorita una película por estrenar, creo que yo esperaría, pero esa es mi posición también, pero entiendo que puede haber mucha gente que tiene una película por estrenar y que la tenga que estrenar en alguna plataforma por necesidad también, ¿no? Entonces, sí creo que es un momento bien difícil para estrenar películas. Y en cuanto a la distribución en festivales, también creo, hay muchas personas que me dicen, oye, ¿qué cosa crees? ¿Es bueno, es malo? Yo creo que también depende del proyecto. Creo que hay muchos proyectos que se van a guardar para el próximo año, pero también eso a veces es una ventaja para algún proyecto, porque tal vez ahí la competencia es menor, entonces es algo nuevo. Yo creo que sí me animaría a estrenar en festivales que ahora se están dando de manera virtual, ¿no? Entonces, un poco he dado el panorama según las etapas de la vida de la película, de lo que yo pienso, ¿no? Como les digo, es algo súper personal, y esto lo creo, es más para largometrajes, ¿no? Son rodajes de 4 semanas a más, rodajes un poco más grandes, y obviamente hay excepciones a la regla, pero como les digo, sería algo pensado, ¿no? Algo si alguien dice, bueno, vamos a hacer una historia de cuarentena, que lo hacemos solo en una locación, solo el equipo son solo 10 personas, sé que en otros países están haciendo eso, y que más o menos hacen la cuarentena juntos mientras filman, pero está pensado para eso, la historia está pensada para hacerla así. Yo creo que eso sí puede funcionar. Pero, claro, hay que hacer la cuarentena juntos, hay que tener a los actores ahí y vivir todos juntos, ¿no? Eso yo creo que se podría hacer, pero hay que pensarlo desde ahí, ¿no? Y bueno, y algo también que hay que aprovechar ahorita es que es momento de aplicar a los fondos, y gracias a Dios los fondos del Ministerio de Cultura siguen ahí y han retrasado las fechas, y creo que es un muy buen momento para aplicar, ¿no?
No sé si Bien, sí. pregunta. Dorian, creo que quería comentar algo. Bueno, sí, básicamente, ¿cómo están con todos? Coincido que es muy importante estos puntos de encuentro, sobre todo en tiempo de incertidumbre, en el que todos estamos de alguna manera con la perspectiva de poder encontrarnos en esta nueva instancia, en esta nueva realidad. Yo creo que sí, haciendo una lectura, el cine ha sufrido uno de los golpes más fuertes en su historia, en sus poco más de 100 años. Una situación que va a generar mucho estudio a futuro de qué es lo que pasó, pero sobre todo nos va a determinar de qué manera nos hemos reinventado, yo creo, ¿no? Yo quisiera hacer una diferenciación entre lo que está pasando en el cine, en el mundo en este momento, y que creo que con menor escala claramente se replica en el Perú. La situación pasa porque hay diferentes tipos de películas según sus objetivos, según a dónde quieran orientar sus etapas de distribución o exhibiciones, ¿no? Entonces tenemos que todo el panorama de todo el tipo de películas sea complicado. Si hablamos de películas que están orientadas a asistir a un festival, que quieren ganar un festival, los festivales se han postergado o digamos, no se van a realizar la edición 2020, se van a ir de frente a la 2021. Eso ya complica un montón y sobre todo porque hay muchos espacios en donde las películas se venden en los festivales. Entonces hay un grueso de posibilidades de exhibición y distribución de películas que este año no se van a dar, lo que va a generar un forado, un gran espacio en el que no se va a poder comercializar o distribuir estas películas. Entonces, todas las películas que tenían estos objetivos de festivales se ven complicadas. Si hablamos de películas que son más orientadas a salas de exhibición, pues también y se llevan la peor parte, tal vez propiamente hablando, porque el fenómeno es claro, los cines se han cerrado, no se tiene claramente una fecha de cuándo van a abrir, y en este sentido se habla de que cuando se empiece a abrir estas salas, se van a abrir en el 30, 40, 50% y gradualmente ir llegando al 100%. La situación es complicada porque ya hacer cine para las salas comerciales era complicado, al 100% de la posibilidad. Ya era complicado poder aspirar a un número de taquilla importante como para que esto pueda ser rentable, si se quiere decir esa palabra. Imagínense con el 30% de la posibilidad, con el 40% de la posibilidad, pues es casi ya un suicidio, ¿no? Y muchas películas como las nuestras, las películas que se hacen de forma independiente, con productoras que no son otra cosa que entusiastas del cine, que básicamente se la juegan para sacar adelante su película, pues tenemos todas las de perder. Y este escenario, yo creo honestamente que se va a mantener por no menos de un año y medio, dos, porque en cuanto las salas empiecen a recuperar la posibilidad de tener un 30 o 40%, se va a encontrar con dos grandes problemas. El miedo de ir a un espacio cerrado, natural en la gente, porque hay un natural temor de estar en espacios con otras personas, digamos los espacios masivos. Y por otro lado tienes la dificultad económica que va a tener la gente puntualmente en los siguientes año y medio, yo creo año y medio, dos, en el que el bolsillo va a estar afectado por la plena situación, por 3, 4 meses de para total, por mucha gente que ha perdido su empleo. Entonces son una serie de factores que complican, digamos, tanto el cine que quiere ir a festivales y ya no tiene los espacios como naturalmente estaban dados, o como las películas que están orientadas a películas más de tipo comercial, que tampoco van a encontrar, digamos, el espacio, ¿no? Y la paradoja es que en este momento se está viendo muchísimo más cine, tal vez que nunca, por los streaming. La gente se está acompañando con películas en diferentes otras ventanas. Y yo creo que si hablamos del número de películas, estos 2 meses en el mundo se han visto más películas que nunca, me parece, en la historia, ¿no? Entonces, tienes la industria parada, pero también se está consumiendo mucho. Entonces, es una paradoja porque el streaming lo que hace es digamos, se coloca en una clara situación de ventaja, pero también se pone más complicado poder acceder, porque todas las películas, digamos, quieren encontrar en esta ventana la única, tal vez pocas posibilidades de distribución. Entonces, la pugna por ingresar, si ya antes era difícil ingresar a una plataforma muy popular, llamemos a Netflix, HBO, Go o ese tipo de plataformas, imagínense ahora con muchas más películas que no han estrenado en cines y están buscando posibilidades digamos, de recuperar, ¿no? Entonces estamos en una
en una situación, yo creo, compleja como ninguna, y que nos reta como productores, como realizadores cinematográficos, a encontrar los caminos ideales para poder, digamos, mitigar este golpe. El golpe está, el golpe va a ser claro para todos, pero creo que tenemos la gran posibilidad de encontrar mecanismos y caminos para, la palabra reinventarse, te da muy poco margen de posibilidad, porque básicamente lo que hacemos es cine, digamos, pero yo creo que sí hay posibilidades y caminos que más adelante me gustaría explorar de qué podemos hacer para encontrar la distribución, ¿no? Y entonces creo que la situación es compleja por varias cosas y estamos todos muy atentos, creo, desde el lado de los realizadores, de cómo se va moviendo el panorama. En efecto, coincido con Enid, con Pinky, de la forma convencional, esas películas que no tienen no menos de 40, pero tal vez hay mecanismos y caminos que luego quisiera ensayar y probar cuando hablemos tal vez ya no del diagnóstico de los problemas, sino cuando nos concentremos en qué retos tenemos y qué alternativas de solución tenemos, ¿no? Sí, gracias Dorian. Efectivamente, ¿no? O sea, hay todas unas posibilidades hoy para generar todos esos espacios tanto de producción como de distribución, de exhibición, ¿no? Y es importante también tener en cuenta cómo podemos abordarlo, ¿no? De qué manera. Pinky tenía razón al mencionar que efectivamente va a depender mucho de la perspectiva de cada creador, director, productor tengan sobre el material, sobre su producto, cómo quieran moverlo dentro de, ¿no? Bien, a continuación vamos a presentar a Miguel Barreda. Miguel, si nos escuchas, agradeceríamos conocer tu punto de vista sobre esta situación actual que vivimos en el cine, no solamente peruano, pero digamos desde la perspectiva también de cine de Arequipa, del interior del país, cómo están sintiendo esa pegada ustedes los directores y creadores audiovisuales. Miguel, no se escucha. Creo que no suena tu micro, me parece. ¿Algo? ¿Miguel? Sí, algo pasa con el micro de Miguel. A ver, Miguel, lo estoy escribiendo en el interno. Miguel, quizás desactivaste tu micro. Quizás. Ah, ok. Aparece como activo, si lo ven. Pero no se te escucha, qué raro. Hace un rato estaba bien. Ahora, Toño, tampoco se te escucha. Sigo, si Miguel no está Sí, activado su micrófono. Antonio, No. Miguel, ¿te escuchas? Miguel, bueno, si Miguel no está activo ahorita, podríamos continuar con Manuel Izaguirre. Manu, si es que nos escuchas, digamos, la misma lógica de lo que veníamos conversando, cómo esto ha impactado específicamente viene de tu perspectiva en Lambayeque, que en región tú conoces muchísimo la realidad de pronto de muchos de los creadores audiovisuales de región. Sí, bueno, gracias por tener este espacio donde podemos dialogar, ¿no? Y mencionaba, Toño, el tema de que es raro que haya tenido que llegar un virus para poder encontrarnos y poder conversar y conocernos, ¿no? Yo coincido claramente con Pinky y con Dorian, que va a ser muy complicado. Yo también he tenido que suspender un rodaje. Mi amigo Mauricio Burstein también ha tenido que suspender la producción de su película. También está analizando que esto va a darse entre 1 año y medio, 2 años. No hay todavía protocolos claros y concretos. También estoy de acuerdo con que
cada película tiene un objetivo muy particular, una plataforma y esto, pero quisiera incidir en algo que es fundamental en este tiempo, ¿no? Si sabemos que hay incertidumbre, si sabemos que nada está claro, es tiempo de aprovechar en formar a esos públicos, ¿no? Dorian dijo algo fundamental, la gente está viendo más cine que nunca, y los directores han soltado, han liberado sus películas, ¿no? Y directores de cine peruano. Y yo creo que el tema de la formación de los públicos no debe parar, ¿no? Es decir, me imagino el panorama de aquí a 2 años con un montón de películas peruanas por estrenar, con los blockbusters en las salas de cine que van a impedir que las películas peruanas estén. Si aquí en Lambayeque ya era imposible ver una película en estreno nacional, entre comillas, ¿qué será después del COVID? Pero creo que es un momento bien interesante para que se empiece a formar a la gente con respecto a que sepan que existe cine peruano, ¿no? Yo a veces me encuentro en las universidades con chicos y con aulas que no saben que se hace cine en el Perú. O sea, todavía hay chicos y gente que no saben que se hace cine. Y el cine peruano es muy variado, es múltiple. Se hace cine en todas las regiones del Perú, en formatos cortos, largos. Y creo que es tiempo de sembrar esto en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los sílabos de las universidades, ¿no? Incluir plataformas que permitan ver cine peruano, analizar películas, cortometrajes, tener este año y medio, 2 años de generar una cultura, ¿no? Una dinámica mediante la cual la gente conozca un poco más del cine peruano, se acostumbre un poco más a él y tengamos a gente interesada en ver cine peruano cuando salgamos de esta situación, ¿no? Yo creo que ahí el papel clave es justamente de los concursos, de los cineclubes, de los festivales, lo que está haciendo ahora el Festival de Cine de Trujillo, ¿no? El poder dialogar sobre cine peruano, el que mucha gente sepa que se hace mucho cine peruano. Y aquí el tema es que muchos tienen que estar vinculados con esto, pues, ¿no? Las direcciones desconcentradas de cultura, las gerencias de cultura de las municipalidades, muchos festivales se van a hacer online, hay que acercar esos festivales a la gente, desde los profesores en las universidades, los profesores en los colegios, con los chicos de secundaria. Creo que es una oportunidad bien interesante de que saliendo tengamos a gente que está formada, ¿no? Y finalmente, hay que fortalecer las plataformas que ya existen, ¿no? Tenemos a Cineaparte, que es Video on Demand, es VOD. En Lambayeque tenemos un festival que es Cortos de Vista, que tiene una plataforma, una aplicación que se llama CDB Play, y ellos ya anunciaron su festival a través de su propia plataforma, ¿no? Entonces, creo que se abre un panorama bien interesante para que cada festival tenga una plataforma sólida o se asocie con plataformas como la de Cine Aparte, ¿no? Que le ha dado mucha posibilidad que se visibilice ese cine que se hace no solamente en Lima, sino en las regiones. Y a nivel de plataformas, a nivel de aplicaciones, a nivel de streaming, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, nos llevan de encuentro, ¿no? Quizá es tiempo ya de masificar el cine peruano, de hacer que llegue a través de las plataformas y que tengamos una filmoteca de acceso libre, ¿no? Una filmoteca peruana digital sólida, que es lo que está intentando hacer Cine Aparte, ¿no? Para poder acercarse o acercar el cine a la gente. Entonces, no veamos esta etapa como una etapa solamente de crisis. Yo entiendo que es complejo no poder filmar, no poder grabar, pero hay que ponernos también en el pellejo del ámbito en el que estoy vinculado, que es el ámbito de la formación. Y tenemos que hacer que la gente salga de esta situación queriendo un poco más, conociendo un poco más estas Google. diferentes miradas del cine peruano, ¿no? El mix se llama. Y es interesante que esto permita difundir las cinematografías regionales, pues, ¿no? Que la gente sepa que en las regiones se hace cine distinto, variado, ficción, no ficción, géneros diversos, y que hay cineclubes y que hay universidades con muchas escuelas de comunicación, y Lambayeque tiene muchas escuelas de comunicación, y creo yo que ahí hay que ponerse machos y hay que ponerse machas y decir que los sílabos incluyan, a que los chicos puedan acceder a los festivales, a los ciclos de cine, de los cineclubes, que puedan ver ese cine hecho en nuestro país y se den cuenta que merece un valor, ¿no? Que merece un espacio cuando salgamos del COVID. Y ahí están vinculados todos, instituciones educativas, promotores, cineastas, cineclubes. Creo que Lambayeque está muy
muy cercano en cuanto al grupo de personas que sacan adelante el cine. Y finalmente algo que es importante en esta etapa es la profesionalización, ¿no? A mí me preocupa mucho esta dinámica de tener que contratar personal de Lima para que venga a Chiclayo en la etapa del COVID, ¿no? Lo mencionó Pinky, me pareció increíble, ¿no? Todo el tema del EPP, todo el tema de la bioseguridad, ¿cómo será trasladar ahora a un equipo de 50 personas de Lima a Chiclayo para hacerlos convivir en una casa o en un hotel con todos los miedos que van a aparecer a partir de esta situación? No va a ser súper complicado. Y quizá es el momento de empezar a profesionalizar a la gente que está en regiones sin que pierdan la identidad de la propia historia que se cuenta en las regiones, ¿no? Y quizá ahí las instituciones y quizá ahí el propio Estado se debe ir planteando, o el Ministerio de Cultura, el hecho de tener una Escuela Nacional de Cine, de poder ya lanzarse al ruedo, radicalizar las cosas y empezar a formar guionistas, directores de fotografía, directores de sonido, directores de arte, gente en dirección de actores, productores, porque creo que es el momento de tomar a esto también como una oportunidad. Sé que es una crisis durísima, pero tengo una posición clara de que es el tiempo en el que tenemos que empezar a formar a los públicos y a la gente que hace cine en las regiones para que salgamos adelante, no solamente por un virus que llega al país y que nos hace dar cuenta todas las debilidades que tenemos en el sector cultural, ¿verdad? Es eso. Bien, bien, gracias, Manu, por esa perspectiva, ¿no? Desde la formación de públicos, por un lado, pero también de la necesidad de formar nuevos cuadros, ¿no? Esta situación, digamos, de emergencia nos hace ver de pronto a empujones cuáles son esas posibles salidas o retomar de pronto pendientes, ¿no? Que hemos tenido siempre en nuestra agenda. Esto de la profesionalización en el interior del país es un tema que lo venimos empujando y de pronto es el momento de comenzar a pensarlo de manera más consistente, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Ya en una siguiente intervención, Manuel, tú has sido uno de los que ha estado creando en época de cuarentena, ¿no? Ha estado creando a través de este experimento de grabar a diario y después todo esto compilarlo en algo de pronto que tiene una narrativa un poco distinta, bien a tu estilo, ¿no? Ya hablaremos un poco más en la siguiente intervención, de la siguiente ronda de este conversatorio. Bueno, ya tenemos a Miguel Barreda, que tenía un problema técnico con el audio, pero Miguel, no sé si ya nos escuchas, si estás activo con el micrófono. Miguel. Creo que continuamos con los problemas técnicos de Miguel. En todo caso, si Miguel no está activado con el micrófono, podemos darle paso a Lucho Basurto. Lucho, ¿tú sí nos escuchas? Sí, ¿me escuchan Sí, ustedes? Lucho, te escuchamos bien. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a este conversatorio. Queremos conocer un poco tus perspectivas de la situación que estamos pasando, ¿no? Y cómo lo están viviendo allá en Huancayo, la realidad de los realizadores, con mucha actividad además cinematográfica por allá, ¿no? Sí, bueno, en principio agradecer la plataforma de comunicación, donde es importante tener presente digamos, las opiniones de todos los participantes de un proceso cinematográfico. Bueno, nosotros justamente estábamos en un proceso de rodaje. Habíamos planificado trabajar en el mes de febrero y estábamos haciendo un rodaje en la ciudad de Lima, específicamente en el Callao, un proyecto del director Alonso Izaguirre, y nos quedamos a la segunda semana de rodaje, o sea que estamos con una semana y media de rodaje fraccionado, y desde ese punto de vista nos quedamos en shock porque la situación se veía venir desde un inicio como un poco calmado, ¿no? Decías, ya empezamos en 2 semanas
y de pronto se extendió todo este tiempo, ¿no? Ya vamos casi por los 69, 70 días, y la verdad es que el panorama es bien complicado. Pero es bien complicado por varios puntos, ¿no? Creo que está por demás redundar en lo que ya han mencionado los demás compañeros y compañeras, sobre la preocupación de la salud, por la cuestión de, digamos, de reactivarnos como proyectos, como procesos. Sin embargo, algo que yo estoy viviendo y sufriendo directamente es la para de todos los trabajadores con los que estamos trabajando, ¿no? Son gentes, son técnicos desde cabezas de área hasta el último asistente, el conductor del vehículo, que se han quedado en stand-by. Entonces, la comunicación constante es cuándo empezamos, ¿no? Entonces, en mi posición, en este caso de productor, como les digo, que la cosa está compleja, porque nosotros tenemos que pensar antes en la cuestión de la salud. Y ellos tienen una cuestión vital, que es el ingreso, el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí sí me genera un conflicto tremendo la situación. Nosotros teníamos la condicionante, además de que la película está hecha en un verano. Y el verano en Lima ya se está cerrando, el cielo se está volviendo gris, y pensar que esa semana y media de rodaje la tenemos que pasar para el 2021 se convierte en un nuevo conflicto. Entonces, la verdad que por ese lado, desde el tema netamente de producción, estamos viendo la situación bastante álgida, compleja. Sin embargo, sí creemos y debemos pensar que a raíz de situaciones tan graves como esta, debemos encontrar soluciones. La gente que trabaja, los técnicos en su mayoría viven de esto, entonces lo que nos corresponde a los que de alguna manera terminamos siendo responsables por contratarlos, por llevar a cabo digamos, sus procesos también laborales, es importante ver cómo cogemos una idea de reactivación con todas las de la ley, con protocolos, con ejecución, con respeto, con una reestructuración de la forma de ser peruano, de cómo nos llevábamos antes a cabo todas nuestras acciones, ahora las repensamos, habrá que mejorar. Entonces, hay una variedad de elementos que nos van a reinventar, nos van a volver a una nueva normalidad, si se quiere, para que podamos entablar este asunto. Además quería, Miguel, ya se escucha. Además quería incidir en algo. El tema de regiones es una cuestión bien evidenciada en términos de, digamos, de si hay trabajos que se están produciendo, realizando, pero en la mayoría de los casos, lo expongo, es un tema de si yo la tengo clara en el proyecto y en el proceso, la mayoría de los trabajos en regiones son trabajos que se van dando desde, evidenciados desde lo que consiguen un presupuesto en el Ministerio de Cultura o tienen por ahí algún convenio con alguna productora en Lima. Pero los trabajos que se realizan propiamente desde el propio pecunio de la gente, de los jóvenes que intentan hacer una producción, no se logra ver. No se logra ver por cuestiones bien simples y elementales. O sea, en muchos de los casos no logran ser competitivos, no logran ser lo profesionalmente aceptado para el estándar. Entonces,
Lo que necesitamos es lo que Manuel mencionaba hace un momento, ¿no? El tema de la profesionalización de los técnicos en regiones. Necesitamos ver la forma, la manera de incidir en esta situación. En Huancayo tú no vas a encontrar un director de fotografía ni a balas, no lo vas a encontrar, no vas a encontrar un sonidista, porque no hay, así de simple. Todos los tenemos que importar desde Lima. Entonces, si no incidimos en ese tema de formación de técnicos profesionales y además de respetar el tema de los costos, tú te puedes formar como un director de fotografía en la ciudad de Huancayo, pero por un trabajo que te vayan a pagar, te pagan 150 soles, 200 soles. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Dice, o sea, yo trabajo, me profesionalizo para ganar, vivir de esto. Y en el fondo es como una desmotivación. Entonces, es importante generar una cadena, generar un vínculo de procesos lo cinematográfico. Y parte de esto que me parece que es importante para poder reforzar, incidir, es el tema también de la unificación de idearios, digamos, de petitorios cinematográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel nacional somos un promedio de 9 a 10 gremios cinematográficos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada uno viene con sus propios requerimientos. Y vamos al Ministerio de Cultura, a DAFO, que es como una suerte de ente, donde reclamamos y exigimos cosas, pero por separado, ¿no? Cada uno va, pide, dice lo que necesita, pero por separado. O sea, no tenemos una plataforma, no tenemos una federación cinematográfica. Todos vamos por nuestros lados. Las regiones están totalmente excluidas de los gremios. Si no son uno o dos representantes por región en un gremio determinado, quizás se desconocen los procesos. Entonces es un momento importante como para que inclusive esta plataforma nos sirva para que podamos hacer una convocatoria de unificación, de pensar en unidad cinematográfica para afrontar esta situación digamos, de emergencia que tarde o temprano tendremos que salir. Yo cuento con un poco de optimismo en ese sentido. Entiendo que hay situaciones mucho más dramáticas, pero es sobre el pucho. Tenemos que acomodarnos, tenemos que reinventarnos, y lo más importante es que tenemos que seguir procurando contar nuestras historias desde nuestros puntos de vista, desde nuestras propias realidades, y que haya esa voluntad, ¿no? Entonces, pues nada. Bien, Lucho, muchas gracias por tu participación. Es importante esto de la unificación de los gremios, ¿no? Sí, pues muchas veces estamos dispersos y falta, como lo mencioné al inicio, de pronto fortalecer esas redes que funcionan de alguna manera y que manejamos agendas muy particulares, y que de pronto es el momento también de confederarnos, ¿no? De unirnos. Es justamente esos desafíos a los que nos enfrentamos, y es algo que tenemos también todos a veces que dar de nuestra parte, digo yo, en cada alineación, para poder conciliar puntos de vista y apuntar a que esto comience a generar transformación, ¿no? Bien, Miguel Barreda, yo creo que Miguel ya nos está solucionado el problema técnico. Miguel, ¿nos Esperemos que escuchas? Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches nuevamente, gracias por aceptar la invitación. Te escuchamos, Miguel. muy buenas noches. Bueno, más bien muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo siempre considero que yo nunca asistiría a una charla a la que invitan a disertar a alguien como yo, pero bueno, les agradezco pues la valentía y también la consideración. Bueno, desde aquí, desde Arequipa, en lo personal, pues la pandemia, la emergencia,
nos agarró en un momento muy, muy álgido porque estábamos a punto de estrenar La Cantera, nuevo largometraje, que bueno, el estreno estaba programado para el 19 de marzo, 4 días después del inicio del confinamiento, así que fue una frenada en seco, y como sucede cuando uno va pues a cierta velocidad en un vehículo y tiene que aplicar el freno de mano, los ocupantes del vehículo salieron despedidos por el parabrisas y han quedado pues bastante lastimados. Entonces, hemos tenido que suspender pues, toda la campaña de publicidad, toda la campaña de difusión, que estaba funcionando bastante bien, también gracias a un premio de distribución del Ministerio de Cultura, y eso, hemos tenido que detener todo, hasta nuevo aviso, ya se ha comentado aquí ampliamente que pues, las actividades en las salas de exhibición no se sabe cuándo ni cómo se reanudarán. En algunos países ya, como Alemania, van a abrir los cines de aquí a 15 días, ¿no? Seguramente con restricciones, con protocolos, con restricciones de aforo, con, no sé, pues con paredes de acrílico entre las butacas, aunque eso de las paredes de acrílico yo lo hubiera instaurado mucho antes de la pandemia en realidad, pero bueno, hay ahora, mejor dicho, no hay una forma clara de qué va a suceder con la exhibición. Las posibilidades de exhibición online también se estaban poniendo en bandeja, ¿no? Obviamente, cuando uno supone, sospecha que ha concebido una película para que se pueda ver en una pantalla con una diagonal de 20 metros, pues si de pronto le dicen que esos 20 metros se van a reducir a 20 centímetros, el dolor en el ego pues es muy fuerte, pero hay que estudiar bien todas las posibilidades que vienen, porque la pausa ante las que nos tenemos que enfrentar ahora es el botón de pausa que se ha apretado, es un botón de pausa que va a durar mucho tiempo, ¿no? Eso en cuanto a las posibilidades de exhibición. Tengo entendido que incluso desde ahora, desde el Ministerio de Cultura, ya se están tomando algunas medidas para las películas que estaban a punto de estrenarse, para las películas que se pensaban estrenar este año, fomentadas por el Ministerio de Cultura, pues se están estudiando posibilidades para su estreno online. Los productores tendremos que ver si nos conviene, cuáles son las condiciones, y ver si el estreno será paralelo a las salas, posterior, simultáneo, no lo sabemos. Entonces, estamos, en realidad, yo creo que muchos cineastas nos hemos acostumbrado un poco a vivir con esa incertidumbre, ¿no? De no saber si tu película se estrena, si no se estrena, si el cine la va a aceptar o no. En ese sentido, pues ya lamentablemente nuestro oficio nos ha convertido en personas acostumbradas a la incertidumbre. Pero esta vez es peor, esta vez es pues ya algo que además se da a nivel mundial y que en muy poco porcentaje depende directamente de las acciones que tomemos para cambiarlo. Obviamente las plataformas video on demand, streaming, son una enorme alternativa para muchos de nosotros que estamos consumiendo material audiovisual pues a toda hora, y de esta manera entonces nuestros productos también pues tendrán que seguir ese camino de alguna forma. En cuanto a la producción, pues también yo tenía para ese año como director de producción un largometraje de Flaviano Quispe que íbamos a filmar en Juliaca, que también ha tenido que ser suspendido, y como ya se ha conversado en este foro, pues producir un largometraje con una logística amplia va a estar muy difícil. Es el momento más bien de hacer esas películas íntimas que siempre quisimos hacer, ¿no? Con un equipo de 2 personas y 2 actores delante de la cámara. Más no vamos a poder hacer mientras no tengamos toda esa enorme capacidad y la manera de respaldarlo también económicamente para evitar cualquier contagio, cualquier daño a la salud de los participantes delante y detrás de la cámara. Aquí en Arequipa, las personas que se dedican, que nos dedicamos a la actividad, pues repito, hemos tenido que pararlo todo de golpe. Los eventos de difusión, como algunos festivales, también tendrán que tomar otra forma, tendrán que acercarse al público de otra manera este año, ¿no? Y lo que se ha comentado respecto
a la participación de técnicos, la profesionalización de técnicos locales, yo creo que es un punto en el que debemos concentrarnos. Quizás esta situación de emergencia sea una posibilidad para que a futuro tengamos, porque como medida de seguridad para muchas productoras puede ser interesante que uno no tenga que traer a 10 o 20 técnicos de otra ciudad, si es que elijo el destino solamente como locación, no como lugar de realización, sino si quiero ir a filmar a Moquegua o si quiero ir a filmar a Tacna, no tengo que llevar a 10 o 20 personas de Arequipa, sino que pueda contratar en Moquegua o en Tacna a los asistentes, a los técnicos que estén a la altura de los requerimientos, ¿no? Para poder trabajar con ellos. Eso también va a ser, pues, hasta cierto modo, más saludable y más seguro si es que queremos evitar idas y venidas y posibles contagios. Puede ser una buena forma de instaurar una política de contrataciones de técnicos, porque sí es, bueno, si bien es cierto que no tenemos la cantidad de técnicos especializados fuera de Lima, ya hay directores de fotografía, ya hay directores de sonido, ya hay asistentes establecidos en Arequipa, en Piura, en Cusco, ¿no? Quizás no tengo que buscar a un técnico, si filmo en Puno, no tengo que buscar a un técnico, no tengo que traer a un técnico de Lima, pero lo puedo encontrar en Arequipa, lo puedo encontrar en Cusco, ¿no? Si quiero filmar en La Libertad, quizás puedo contratar a uno de Lambayeque o de, ¿no? Entonces, eso también depende de que tengamos aprovechemos estos momentos de pausa también para hacer una muy buena base de datos, el registro cinematográfico, no solo el registro cinematográfico nacional, sino también una buena base de datos, una buena unión de los gremios. Es correcto lo que ha dicho Lucho respecto a esa diversidad de gremios. Bueno, somos un país diverso, ¿no? Entonces somos tan diversos que nos encanta que todo sea diverso. Somos 4 gatos los que hacemos cine en el Perú y tenemos 9 gremios. Entonces nos encanta, pues, ¿no? La diversidad. Sí es un buen momento para unir esfuerzos y unir competencias y conocernos mucho mejor para saber en qué estamos y cómo estamos, ¿no? Estos momentos de pausa, pues justo ayer ha habido una reunión de gremios ante la DAFO, ¿no? Y una de las ideas, yo pertenezco a la Unión de Cineastas Peruanos, una de las ideas es que presentemos un solo pliego, por así decirlo, no pliego de reclamos, pero sí que unamos todas esas voces, que unamos todas esas inquietudes y sepamos, pues, qué es lo que tenemos en común, qué es lo que nos conviene a todos, y ya, pues, luego dentro de cada gremio se pueden defender algún otro tipo de intereses, pero que la cinematografía nacional, el audiovisual nacional, tenga una voz ante el Ministerio de Cultura en este caso, y a futuro también ante la opinión pública, porque es una parte del trabajo que tenemos pendiente. Entonces, esa es más o menos la situación desde mi lugar, desde lo que estamos haciendo. Sí, coincido plenamente también con Pinky en lo relacionado a aprovechar bien el momento para desarrollar proyectos. También estoy en eso, escribiendo. No obstante, el confinamiento, así, entre paréntesis, que yo pensé que me iba a servir para avanzar bastante en un guión, pues no ha sido tan provechoso porque los elementos de distracción son demasiados. Uno piensa que el confinamiento, qué genial, ¿no? Me encierro ahora a escribir. Y no ha funcionado muy bien, la verdad. Pero bueno, también depende mucho de la autodisciplina. Bueno, eso por el momento, no sé, sigamos conversando, sigamos hablando de nuestras dificultades y también posibilidades. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Sí, esa mirada que también nos brinda del hecho de la necesidad de unir fuerzas, de tener una sola voz frente a los tomadores de decisiones, ¿no? Se ha visto sumamente desprotegida la actividad cultural, específicamente la audiovisual, ¿no? En esta situación, digamos, en la que lamentablemente no hemos sido considerados, hemos sido postergados, relegados una vez más, pero se ha hecho mucho más evidente en esta situación, ¿no? Entonces yo creo que es un punto de quiebre justamente este momento para poder tomar acciones. Una de ellas es precisamente unificarnos y frente a los tomadores de decisiones, comenzar a trabajar y precisamente es mostrarnos unidos, mostrarnos unificados, ¿no?
Muchas gracias, Miguel, por eso. Ahora le damos el pase a Salomón Pérez. Salomón, desde Trujillo, de la Libertad. Salomón, un abrazo fraterno. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Hola, a todos. ¿Qué tal, Manuel, ¿no? Y Miguel? Un gusto reencontrarnos. Pues nada, ¿no? De mi experiencia con la pandemia ha sido un poco, bueno, frustrante como todos, pero también pienso que bien productiva, ¿no? O sea, tampoco hay que, ya claro, sí, la pandemia de repente a un nivel de producción que es más, vamos a decir, que demanda más gente, ¿no? Que demanda más equipos de producción, que demanda más equipos, que demanda otro nivel, o de repente otra estética, por así decirlo, y no caer mal. Puede ser que ahí sí hay un gran problema, ¿no? O sea, hay películas que de repente, como dicen, ¿no? Que tenían equipos de 40, 50 personas, y no se van a poder hacer, ¿no? En mi caso, bueno, yo hasta ahora no he trabajado de esa manera, ¿no? Así que no podría dar una opinión desde ese punto. Creo que sí va a ser muy difícil para ellos, pero desde el punto de vista de la manera que yo siempre he trabajado y que me gusta trabajar, ¿no? Que me siento cómodo así, eh, siento que ha sido bueno, ¿no? Y también ha servido mucho para mirarse a un espejo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si bien los festivales de cine planteaban, por ejemplo, ya el Festival Visions du Réel en Suiza, es un festival que toda su vida ha sido presencial, ¿no? Y que ha tenido que reinventarse a través de esta situación y poder por fin hacer todo el festival virtual, ¿no? ¿Qué ha pasado? No ha pasado algo malo, ¿no? Al contrario, ha mostrado que hay una necesidad de que los festivales de cine hagan salas virtuales, ¿no? Para esa gente que no puede viajar, pero es gente que también invierte en películas, que hace contactos, ¿no? Que está buscando distribuir películas en su país. Entonces, pienso yo que así como está el Vision Durel, está el cine latino, está Friburgo, está también no recuerdo otros festivales que hayan... Tribeca fue online, me parece, pero solo para el jurado, ¿no? O sea, ha habido un cambio, hay una reestructuración ahí que creo que va a hacer que los festivales también planteen el hecho de tener salas virtuales. Y yo creo que como directores, bueno, no puedo hablar por todos, ¿no? Hablo por mí, pero sí me interesa mucho eso de la virtualidad y que sea el VOD, de una manera paralela, ¿no? A un estreno o a una proyección de repente que puede haber en cierto festival, porque no todo el mundo puede acceder, no todo el mundo tiene... Me pasó, por ejemplo, eh, cuando... Para esto yo tengo una experiencia corta, ¿no? O sea, no, siento que todavía me falta aprender mucho, pero hice una película y con esta película pues estoy aprendiendo, intuitivamente todo, ¿no? Porque lo he estado haciendo, o sea, desde la concepción de la película, la he hecho prácticamente con un amigo, ¿no? Y bueno, con varios amigos, tres, cuatro amigos, ¿no? Y los actores que se volvieron también mis amigos. Entonces, tampoco puedo hablar de una experiencia tan grande, ¿no? Pero esta película, por ejemplo, me hizo ver de una manera más internacional cómo es todo, ¿no? La película estuvo en Mar del Plata, y cuando está en Mar del Plata me la pidieron también para colgarla en internet, ¿no? Obviamente que la colgaban en internet y esta plataforma solo podían acceder personas que eran como jurados o críticos de cine, periodistas, ¿no? Entonces me pareció curioso, era la primera vez que yo descubría eso. Luego igual pasó también en Rotterdam, y ahora, bueno, parecía, ¿no? Que, o sea, me pareció que era súper interesante y hay una plataforma muy interesante también que se llama Festival Scope. No sé si han escuchado, la conocen, ¿no? Donde uno puede ver los estrenos de los festivales. Ahí están las películas, ¿no? Es como un Netflix, pero donde solo tienes una oportunidad para ver la película y obviamente le mandas una solicitud al director. Funciona como una red social, ¿no? Entonces me pareció muy interesante. Es también solo para profesionales de cine. Y nada, o sea, me pareció que de repente el tiempo en el que vivimos, donde todo es tan virtual, ¿no? Donde las postulaciones ya no se hacen enviando un DVD en físico, sino se hacen enviando un link, ¿no?
pienso que eso es necesario, ¿no? Y me parece bien, por ejemplo, que eso se esté dirigiendo ahora al público, ¿no? A través de estas estrategias de los festivales para no anular vamos a decir, su presentación del año, ¿no? Sino para seguir continuando y seguir haciendo. Ahora, si bien lo que dijo Miguel, me parece súper interesante, ¿no? De que ahora vamos a tener tiempo para hacer ese cine íntimo, ¿no? Y me parece que a partir de esto del coronavirus, pues van a salir un montón de películas íntimas, ¿no? Sobre todo documentales. Creo que un montón de gente va a tener tiempo de filmar desde su casa, va a tener el caso, por ejemplo, de Manuel que hizo El Diario, ¿no? Es súper interesante y también nos abre las puertas a nuevas narrativas que vemos, ¿no? Y que de repente ya las hacen en otros lugares y nosotros también, hay que entender que el cine peruano también está en construcción, ¿no? Una vez, eso me lo dijo alguien, una vez estaba en Suiza y le comenté a un profesor y el profesor me dijo, como que, claro, el cine peruano de repente no es tan conocido porque recién está en construcción, ¿no? Y me ponía a pensar eso mientras veía una toma que había hecho y había un montón de casas en construcción. Entonces es todo un país que está en construcción, ¿no? Y esa frase, irónicamente, también la dio un amigo, John, Transcinema, me la dijo cuando nos encontramos también allá en Mar del Plata, ¿no? Eh, Sobre las películas indie, yo creo que va a haber un montón de películas que se van a hacer de temática familiar, pienso también de temática de archivo, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo soy docente universitario y o sea, llevo el curso de documental transmedia, ¿no? Y se ha convertido en eso, ¿no? En cómo, por ejemplo, los chicos llegaban con ideas que obviamente tenían que salir, ¿no? Yo les proponía que ellos podían grabar desde su casa, ¿no? Entonces eso va a hacer revolucionar de una forma u otra el modelo de producción que tenemos, ¿no? De hecho, va a abrir la puerta a un montón de películas innovadoras, ¿no? Estratégicas. Es una pena realmente por las películas que esperaban de repente ganar un fondo de DAFO, y tener un equipo de producción grande, ¿no? Siendo honesto, yo quería participar y tal vez intentar hacer una película con un diferente estilo de producción, pero no sé, ¿no? Igual pienso que, o sea, también, o sea, estamos en Perú, ¿no? Si para comer tenemos que ingeniárnosla, ¿por qué no nos podemos ingeniar para filmar, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí mi aporte. Y sobre los estrenos, creo yo, va a ser interesante de repente que muchas películas decidan estrenar de forma VOD. No se ha visto acá, pero por ejemplo en otros países se está viendo y está dando mucho mejor resultado, ¿no? Están recaudando incluso hasta más dinero del que pensaban en salas. Entonces, por ejemplo, en Vimeo tú puedes poner tu película y la puedes poner que $2, $3, ¿no? Y hay mucha gente que apoya, y lo bueno es que no solo se estrena en Perú, sino que también la gente lo puede ver a nivel mundial, ¿no? Y eso es, pienso yo, una oportunidad y una finalidad. A veces hay muchas películas que funcionan muy bien en salas comerciales, ¿no? Pero no funcionan en festivales. Es raro en realidad cómo funciona todo eso, porque es como que esperar que alguien vea tu película y si tienes suerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que mi película En medio del laberinto, si yo la estreno en salas, va a ser el fracaso más grande de la historia del cine peruano, ¿no? Pero si la pongo en VOD, quizás ahí tenga una oportunidad, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente no consume las películas que ponen en el cine. Ahora, el cine en Perú es un cine netamente comercial, ¿no? O sea, hasta incluso hay películas que se quieren hacer y que el desarrollo son de repente, no sé si radicales, pero tienen signos de cine independiente o muy independiente, ¿no? Y por el afán, de repente, obviamente no hablo de todos, ¿no? Pero por esta idea de estar en la pantalla y de repente de hacer un mes, ¿no? O no sé cuánto tiempo de pantalla, cambian mucho en forma porque piensan mucho en el público y ya no piensan mucho en la película, ¿no? Entonces yo considero, no quiero ser negativo, o sea, de hecho hay gente que le está pasando mal, hay técnicos que no van a tener trabajo hasta el otro año, ¿no? Hay cosas que de repente
va a tomar mucho tiempo solucionar, ¿no? Pero a manera creativa, a manera de reinventarse, pienso que va a ser muy importante, ¿no? O sea, de las peores crisis salen los mejores productos artísticos, creo yo, ¿no? Entonces, por ahí podemos darle la lucha al COVID desde nuestra posición de realizadores, ¿no? Gracias, Aldo. Tenemos una participación de Dorian. Sí. Sí. ¿Me escuchan? Estoy ya dudoso del... ¿Sí se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Bueno, se han dicho bastantes cosas que me gustaría ir ya un poco encontrando puntos de sinergias entre nuestras participaciones. Y hay un primer punto que tiene que ver con esto que se habló de que en efecto todavía creo que no terminamos de entender que el cine peruano es muchos proyectos de cine diferentes unos de otros, ¿no? No todos somos ni tenemos las mismas, digamos, los mismos objetivos, no queremos lo mismo con cada una de las películas, ni siquiera los mismos directores. En mi caso, acabo de firmar La Pampa y esa película este año quería encontrar, digamos, un impulso en festivales para que con este impulso pueda llamar un poco la atención de espacios donde se pueda distribuir en diferentes otras plataformas, pero que no se entusiasma mucho con llegar al cine propiamente, a las salas de exhibición, porque entiende que por su temática la película es un drama social, desarrolla una de las problemáticas que surge alrededor de la minería ilegal en la zona de la selva de Madre de Dios, no va a encontrar ese gancho natural con el público. Entonces, el recorrido es otro. En este momento estaría terminando de grabar una película diferente, que era mi expectativa para poder este año vivir, porque hay que entender que tenemos que vivir de algo, en este caso los que nos dedicamos al cine, queremos vivir del cine, y esta película ya no se pudo rodar, pero esta película tenía el otro objetivo, era una película que tiene una temática más amigable con la gente, que quiere encontrar una rentabilidad. Luego tenemos otro tipo de películas que se hacen bajo el impulso del entusiasmo propiamente y que muchas de ellas tienen mucha calidad, se hace mucho en el interior del país y es grupos de personas que se juntan alrededor de una idea y muy por este espíritu romántico por el que básicamente todos hemos empezado, se juntan alrededor de este espíritu de lograr una producción cinematográfica, le ponen todo el empeño, sacan cosas donde pueden y encuentran una película que luego accede a ciertos espacios de exhibición o al ser un impulso privado de este equipo de personas, buscan la manera de proyectar, ya sean en estas pequeñas salas municipales o hacen estos recorridos itinerarios que van de poblado en poblado con un proyector a tratar de recaudar fondos y hacer que eso también encuentre rentabilidad. Es otro tipo de cine, digamos, ahí encontré tres. Existe el cine arte propiamente, el cine experimental. No todos tienen la misma problemática en este momento. Y como te digo, hay directores que tienen 2, 3 películas que tampoco tienen las mismas problemáticas. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que entender que necesitamos encontrar los caminos de solución para cada uno de estos problemas que tiene cada tipo de cine peruano. No entender el cine peruano como algo, digamos, como un solo concepto, ¿no? Tienen diferentes necesidades, tienen diferentes... digamos, quieren otras cosas. Hay películas que se pueden estrenar en un pequeño estreno VOD porque es bien, ya digamos, el financiamiento se ha hecho o a través del Estado o algún impulso de estímulo y no necesitas, digamos, la recuperación tan importante como tiene otra película que has invertido 50, 100 mil, 200 mil dólares de auspicios y de inversionistas y qué sé yo, y que necesitan funcionar como un negocio y que si sabes que si estrenas en un VOD máximo te van a ver 3.000 personas y se les cobras 15 soles a cada uno, pues nunca vas a recuperar lo que has invertido, ¿no? Entonces es un primer punto que quería, digamos, recalcar sobre este concepto. Y otro punto es que nosotros no podemos caer en depresión. O sea, tenemos que encontrar la manera, dice que ya nosotros estamos, como decía Miguel, y como está muy claro, estamos muy, muy cercanos
a situaciones extremas, hemos estado todo el tiempo viviendo en esta línea, en esta suerte de límite entre en el que tenemos que tomar decisiones rápidas, digamos, nunca no le hemos llevado fácil, nunca, siempre ha sido muy complicado y tenemos que encontrar la manera de recobrar el entusiasmo y de hacer que esta actividad pueda encontrar los espacios donde seguir existiendo en este tiempo. Y una propuesta que surge a raíz de lo que sucede en otros espacios como Francia, si se quiere, Nigeria o muchos otros lugares. En este momento se está desarrollando Aprendo en Casa. Aprendo en Casa es digamos, una necesidad de poder seguir con la educación a pesar de la dificultad de que se asista de forma presencial en los colegios. Quiere decir que la gente, mayoritariamente los niños, están viendo una pantalla. O coincidencia, justamente el perfecto espacio para nosotros poder mostrar nuestros trabajos. Y siempre ha existido lo que se llama el plan lector. Entonces, de repente estamos frente a la posibilidad y la necesidad de elaborar el plan cine peruano, un plan en el que el Estado, desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, pueda acceder a las películas peruanas comprándolas. Es muy importante y en ese sentido también se hablaba de qué bueno que se haya podido abrir las películas. Yo siempre soy un poco enemigo de eso, porque creo que de alguna forma tenemos que encontrar justo la profesionalización, que es que si tenemos una película tiene que costar algo, o tenemos que encontrar la manera de que eso nos reditúe algo, porque nosotros hemos trabajado duro por ellas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se puede armar este plan y el Estado peruano puede acceder a las películas que puedan encontrarse entre la posibilidad de exhibir a este público entre 12, 13, 14, 15 años, pues se compre una selección de películas peruanas, se incluya en el plan de los silos digamos, del Ministerio de Educación y se pueda proyectar y se pueda analizar y pueda haber tal vez conversatorios con los directores y los realizadores como para profundizar en tantos temas de tantas películas que puedan ser muy interesantes, ¿no? Entonces creo que esa es una primera gran posibilidad y se mata dos pájaros de un solo tiro, la necesidad de contenido que tiene Yo Aprendo en Casa o Aprendo en Casa, que realmente muchas veces parece que no tiene mucho que mostrar, y digamos el hecho de poder distribuir o encontrar que estas películas que ya hicimos y que se convierten en este momento digamos, en contenido importante que podría ser visto por la adolescencia y los niños, y si se quiere, los jóvenes del Perú, ¿no? Eso por un lado como primera propuesta, y luego tal vez es momento en las regiones del Perú de los realizadores, y cuando se pueda en 3, 4 meses recobrar con fuerza los sistemas de distribución. Se está hablando mucho en el mundo en general que la exhibición por un momento va a acercarse a lo que es el autocinema, se va a acercar un poco este concepto. Quiere decir cine en espacio abierto. De repente podemos encontrar en esta forma de distribuir que teníamos desde siempre, que es con nuestro proyector, encontrar espacios abiertos donde puedan estar las personas y respetando la distancia social, se puede exhibir las películas encontrando la posibilidad de comprar un ticket, ¿no? Que es muy importante, insisto, que nuestras películas encuentren siempre la posibilidad de que nos signifiquen digamos, más posibilidad de vivir de esto, ¿no? Entonces eso también podría ser otra alternativa. Propongo estas dos, hay muchas más, sigamos conversando, pero me parece que es muy importante entrar ya a la propuesta propiamente, ¿no? Ya el tiempo de parálisis, de shock, de inacción, yo creo que ya se venció y tenemos que ir encontrando la fórmula. Sabemos que no podemos filmar muchos proyectos, sabemos que no va a haber cine, que es casi, digamos, un suicidio querer estrenar en el siguiente año, porque o la gente no va a ir al cine o va a haber muchas películas también, se va a canibalizar la pantalla para muy poca gente. ¿Qué otras posibilidades de distribución encontramos? Creo que distribución es en lo que siempre el cine peruano ha tenido un pie cojo también, y creo que tenemos la gran posibilidad de que en este momento hay nuevas formas alrededor de una pantalla y tenemos que ingresar a estas nuevas formas con mucha creatividad, yo creo. Así es, Dorian, justamente por ahí va el camino de encontrar propuestas concretas, ¿no? En ese sentido, Pinky, ¿tenías algo que acotar? Pinky. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿te escuchamos ahí? Ah, ya, perfecto. Sí, no, nada.
solamente acotar, me parece que lo que Dorian ha dicho es totalmente cierto. Todo, o sea, hay muchas maneras de hacer cine. Hemos visto acá que cada uno tiene, la vida pues nos ha llevado por diferentes caminos de hacerlo. Al final, lo que nos motiva es contar historias, es lo que nos motiva es la urgencia de contar ciertas historias. Entonces yo creo que en realidad eso no va a parar, ¿no? Como decía Salomón, van a salir muchas historias íntimas, ¿no? No podemos ser tampoco pesimistas en esto, pero lo que yo siempre, o lo que me gustaría que quede, es que siempre pensemos como que en la salud primero. Por ahí leí en el live una pregunta de, en Suecia están empezando a filmar, ¿no? Y que no van a tomar medidas, pero claro, nosotros siempre tenemos que ponernos en la realidad peruana y cómo la gente está tomando esta pandemia acá, ¿no? Tenemos que ser responsables. Yo creo que sí se van a poder hacer cosas, pero claro, siempre pensando responsablemente cómo se puede hacer y siempre viendo la naturaleza del proyecto y con qué objetivo se hace el proyecto. Yo creo que si uno piensa en eso, ya puedes ver qué caminos tomar, ¿no? Obviamente los proyectos grandes no se van a poder retomar este año, tendrán que esperar, pero claro, las llamadas que yo recibo estos días, o que me preguntan, me mandan mails, es de gente que está un poco preocupada, que trabaja en este tipo de cine, que filman casi todo el año, ¿no? Entonces, yo un poco me refería a eso, ¿no? Yo creo que ese tipo de cine, el cine grande, entre comillas, ¿no? Así sea independiente, y el cine comercial, ellos sí vamos a tener que parar, ¿no? Porque no creo que se pueda filmar bajo esas condiciones. Pero como muchos han dicho, tenemos que ser positivos, yo creo que se puede, es momento de desarrollar proyectos, es momento de generar tal vez proyectos íntimos, es momento de unirnos, es momento de buscar soluciones creativas para distribución alterna. Entonces, tenemos ese espacio y el tiempo para pensar en todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estuve ayudando en la iniciativa de Tondero, porque hemos hecho Tondero dio una ayuda, y lo que hicimos fue juntarnos, productores de cine independiente, de Tondero, de documentales, hicimos un comité y empezamos a empadronar gente, empezamos a llamar a otros productores para que nos den casos de gente que necesitábamos, pero jamás hubiese tenido el tiempo para hacer eso antes, ¿no? Y nos hemos podido juntar, fuimos 10 productores que nos juntamos, viendo casos, empadronando gente. Yo tengo un padrón ahorita de 600 personas, más o menos, y tengo gente de Cusco, de Iquitos, de Ayacucho, de Trujillo, ¿no? Tratando de ver cómo estaba todo el mundo, cuántos proyectos se han parado, todo eso, esa reflexión la hemos podido hacer porque ha sucedido esto. Antes no hubiésemos tenido ese espacio para esa reflexión, ¿no? Entonces yo sí creo que es momento de unirnos, de ver qué se puede hacer, pero también saber, pues, que no es seguro tener rodajes grandes de tanto tiempo, ¿no? Y creo que eso se tiene que saber para que la gente se prepare y la gente que vive de esto, empiece a ver otras alternativas, ¿no? Porque ahorita estamos hablando, muchos acá son directores, guionistas, pero yo hablo también por los técnicos, por la gente que chambea que no son los gestores de las historias, ¿no? Que son los que llamamos para que trabajen en nuestros proyectos. Eso. Bien, Vicky, gracias. Manu, tenías ahí también un aporte. Sí, bueno, me gusta mucho lo que ha dicho Dorian, y
que refuerza Pinky, de tener estos espacios nuevos, estas ideas creativas de poder mostrar, ¿no? Yo voy a incidir nuevamente en una experiencia que tiene Lambayeque con el Festival Cortos de Vista. Es un festival que tiene 13 años funcionando y que ya tiene una aplicación que uno la puede descargar en su celular, que puede ver cortometrajes hechos en Lambayeque, hechos en Lima, en diferentes lugares del Perú, también del extranjero. Creo que esta dinámica de generar plataformas sólidas, organizadas, estructuradas, que de una u otra forma también tengan un costo, el tema de la profesionalización que mencionó Dorian, que es importante, podría también darse en los otros festivales que tiene el país, ¿no? El Festival de Cine de Lima, el Festival de Cine de Trujillo, los festivales del sur, y creo que esa suma de plataformas y espacios que se van a abrir para ver ese nuevo cine que puede ser íntimo, que puede ser personal, de autor, que se va a dar a partir de esta situación, no solamente va a ser para ese cine, sino también para resucitar esas obras que merecen ser nuevamente revisadas, reflexionadas, discutidas, ¿no? Me incomoda que no se enseñe el lenguaje cinematográfico en los colegios. O sea, me incomoda que en cuarto y quinto año de secundaria no se enseñe el lenguaje cinematográfico. Entonces, estamos hablando de más cortometrajes y más largometrajes hechos en el Perú, que solo lo va a ver ese pequeño grupo de gente que ve cine peruano. No, tenemos que ver estos 2 años de para o año y medio en ese plan cine que mencionaba Dorian, para que el cine ingrese en los colegios y que de verdad ingrese y sea algo natural en las universidades. No puede ser algo que me incomodó muchísimo, que un festival internacional como Cortos de Vista en Lambayeque no tenga gran cantidad de gente de los cursos de realización audiovisual y cinematografía de las universidades. Entonces, quizás es el momento de que ese grupo de gente joven, ese grupo de universitarios accedan a los festivales, a eso que dijo Salomón, ¿no? A estas salas de conversación, de diálogo, de networking, de discusión, para que en estos 2 años quizás se dé un cambio interesante y podamos tener un público que está sensibilizado, que sabe que se hace un cine peruano distinto, desde el más comercial hasta el más experimental. Y quizá, si esta reunión se hace una reunión productiva, sacar algún documento o algo que obligue a que el Estado tenga ya un espacio donde podamos tener cine peruano, un espacio bien estructurado, virtual, una filmoteca con categorías, que repita, muestre esto íntimo y personal que se va a hacer a partir del COVID, pero que también empiece a revivir, ¿no? Que aumente el ciclo de vida de esas otras películas que son fundamentales en este cine peruano en construcción, como dijo Salomón, y que podamos discutirlo, y podamos sembrarlo en las personas que finalmente van a consumir ese cine pasado esta situación, ¿no? Entonces tenemos que pensar mucho más allá del COVID, y creo que es tiempo que el Estado tenga ya un espacio, ¿no? Una escuela nacional que profesionalice gente que está haciendo bien las cosas aquí, periodistas, directores de fotografía, y que tenga ya poder tener un espacio como lo está haciendo Cineaparte, ¿no? Que me parece maravilloso lo que hace, y deberíamos tener muchas más plataformas sólidas y mucho más conocidas, ¿no? Prolongar el tiempo de vida de nuestras películas y sensibilizar a la gente para que al salir se reencuentre con ese cine peruano, ¿no? O que se encuentre por primera vez con el cine peruano. Sí, sí, Manu, efectivamente, bueno, estas ideas las queremos sistematizar y proponer a través de algún documento, ¿no? Que nos sirva de base para seguir aportando y trabajando. Esa es la finalidad de este tipo de espacios, ¿no? No solamente sentarnos a conversar de lo que más nos agrada, sino también de que esto genere propuestas, ¿no? Justamente esos desafíos trasladados a acciones concretas, que es un poco lo que nos motiva a hacer esto. Lucho, ¿alguna opinión que te genere todo esto? Sí, digamos, todo lo expuesto da una sola impresión, ¿no? Que estamos todos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo desde nuestras
diversidades, desde nuestras idiosincrasias, desde nuestras experiencias, y voy a insistir en el tema, ¿no? Creo que lo único que nos va a fortalecer desde una propuesta de cine en construcción peruano, desde una propuesta de cine independiente comercial, de autor, etcétera, va a ser la unidad. Todo lo que proponen desde el punto de vista de la educación, de la formación de públicos, de la generación de recursos, etcétera, se basa en el concepto de la ley cinematográfica. Una ley cinematográfica que venimos buscando, luchando desde tantísimo tiempo y que decanta finalmente en leyes que nos provocan una alegría momentánea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque te dan un poco más de dinero, de repente un poco más de recursos, pero no se juega en la base fundamental de lo que debería ser una ley, ¿no? El respeto por la cinematografía del país, por las cuotas de pantalla, por la situación de la formación de públicos, la educación cinematográfica dentro de la currícula de la educación nacional. Entonces, la Cinemateca, ¿no? Nacional que no tenemos, nuestro archivo general cinematográfico que está pudriéndose por algún lado y que solamente gracias a Quijotes cinematográficos van rescatándolo por ahí en diversos espacios, ¿no? Necesitamos en verdad juntar fuerzas de Chiclayo, de Piura, de Huancayo, de Lima, y finalmente en Lima es donde nosotros tenemos que ir a luchar por lo que realmente nos corresponde. Nosotros no queremos plata, no sé si me dejo entender, lo que queremos es una ley respetuosa del trabajo que hacemos, ¿no? Para el cual entregamos nuestras vidas. Un proyecto te dura 3, 4, 5 años sacarlo adelante. Entonces, no podemos pensar que nos vamos a sacrificar tanto para después tener que recibir una suerte de cachetada moral, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es eso, unificar pareceres, sentires, tener apertura a una situación también del género. Me topé en una situación en la que hay mucho, vamos a llamarlo machismo técnico en el medio. No hay apertura general para mujeres técnicas en muchas áreas. Hay dificultad de acceso a estas profesionales. Hay una directora, Natalia Grande, creo que es la que está fomentando una plataforma de técnicas profesionales cinematográficas mujeres, que me parece maravilloso. Entonces, lo que necesitamos es eso. Hay veces yo creo que excedemos en peroratas, en verborreas y no hacemos. Entonces, este es un buen momento para decir que tenemos diversidad digamos, de formas de ver, pero podemos coincidir en que si queremos hacer que el cine nacional reflote desde lo más profundo, nos queda unificar. Si ustedes son parte de un gremio, coordinen con su directiva o con sus comités y que se generen conversaciones, diálogos, porque a la larga esto lo único que nos va a resultar es si estamos juntos en esto, es fortaleza, ¿no? Y vamos a conseguir una ley respetuosa, vamos a conseguir currícula cinematográfica dentro de las propuestas del Ministerio de Educación, etcétera. Entonces, eso, ¿no? Y eso es para nivel nacional, no nos sirve simplemente para Lima o focalizado, ¿no? Es una cosa nacional y habría que incidir y presionar en ese sentido, ¿no? Gracias Lucho. Sí, efectivamente, el objetivo, repito, de este conversatorio y de generar este espacio es
precisamente de diversas miradas, tú bien lo has mencionado, ¿no? De diversas realidades que uno vive en su región y además los diferentes estilos narrativos y de producción que existen entre los que nos acompañan hoy y a la vez pues que representan de una manera a muchos otros, ¿no? Que es importante que comencemos a unificarnos. Ese es, creo yo, uno de los grandes desafíos que tenemos precisamente, ¿no? Bien, eh, vamos ya cerrando un poco la conversa de hoy, con una ronda final de, por ejemplo, Salomón, Miguel, de pronto quieren aportar algo más en función a lo que hemos venido conversando. Solo diría que sí es importante una cinemateca acá en Perú, pues, ¿no? De repente habría una plataforma hasta online de la Cinemateca donde podríamos ver varias películas, no solo de repente las que han liberado los directores, sino también otras más, ¿no? Y básicamente eso, está en construcción, como dije, el cine, pues, ¿no? Entonces nos falta todavía un poquitito meterle puncha a eso, pero yo creo que a partir de las reflexiones, así como nosotros nos estamos juntando para hablar, también quiero pensar que hay otras personas con poderes, ¿no? Que también se estarán sentando para hablar y para decidir cosas de repente, o invertir de repente en el cine, ¿no? Espero. Sí, es de esperanza de todos, efectivamente, y justamente es eso, el llevar las voces, ¿no? Sus voces, que un poco representan a la diversidad de formas de crear y de hacer, de construir. Ese cine en construcción que tenemos es, pues, obra de nosotros mismos, quienes de una u otra manera, desde diferentes áreas, estamos involucrados, ¿no? Bueno, este punto de quiebre que nos lleve justamente a eso. Miguel, ¿algún aporte adicional ya para ir cerrando este conversatorio? Bueno, agradecer muchísimo la posibilidad de intercambiar nuestras experiencias y impresiones y depresiones. Yo me siento muy halagado de compartir este espacio con personas cuyo trabajo admiro y respeto muchísimo y de quienes pues también aprendo y he aprendido un montón. Y yo creo que debemos mantener este diálogo, de estos diálogos que se solían dar a veces en festivales o en otro tipo de encuentros, ¿no? Y que ahora, bueno, son posibles, como se mencionó también, gracias a la emergencia, pero que no se pueden ser fruto de la emergencia, pero mantengámoslo, dialoguemos también. Mira, hubiera sido muy interesante tener aquí también la presencia de un técnico, técnica, como mencionó Pinky, quienes dependen completamente de su trabajo como ingreso, quienes no están ahora escribiendo guiones como uno, que no están investigando para un documental, o que no están pensando sobre cuestiones filosóficas de la representación actoral, sino que están esperando cuándo se va a filmar, porque me dedico únicamente a eso, a filmar y a hacer un trabajo técnico. Sí sería bueno que sigamos escuchando nuestras voces, que esas metas que para muchos de nosotros son sueños, como la Cinemateca, como la Escuela Pública de Cine, la cuota de pantalla, etcétera, ya se conviertan poco a poco en propuestas muy concretas y que sigamos avanzando pues, en esa dirección. Gracias Miguel. Efectivamente, hay tareas pendientes, grandes desafíos que se nos presentan, retos enormes, ¿no? Como el hecho de estos temas pendientes de la ley de cine, que la Cinemateca y la incursión de los tópicos audiovisuales en los colegios, por ejemplo, es fundamental comenzar a trabajar en ello, ¿no? De donde nos corresponda, ¿no? Muchas veces los entes de gobierno, lamentablemente, no son receptores oportunos de estas propuestas, pero hay que seguir insistiendo, creo yo. Precisamente el Festival de Cine de Trujillo se ha caracterizado por ser un espacio de cine peruano, ese espacio de encuentro del cine peruano. Y bueno, desde lo que nos toca ahora, desde la virtualidad o desde donde nos compete estar, vamos a seguir generando esos espacios, ¿no? Hemos iniciado con este conversatorio, con invitados especiales que de diferentes regiones del país nos han dado una mirada diversa, distinta, pero que hemos logrado coincidir en puntos en común, que
que apuntan precisamente a generar una transformación. Nuevamente, creo que es un momento oportuno para tener un punto de quiebre en la historia de nuestro cine peruano, el cine que ha estado acostumbrado a situaciones adversas, es cierto, cine que ha estado lamentablemente siempre, muchos lo dicen, en crisis, y que esta pues tiene que ser un momento en el que ya comencemos a salir de estas situaciones complicadas. Bien, yo quiero agradecerles a todos ustedes. Voy a revisar brevemente si hay algunas preguntas de los participantes en la transmisión en vivo, ¿no? Hay muchos comentarios, más que preguntas, comentarios que apoyan las iniciativas que se han venido vertiendo en este conversatorio, que tienen que ver con la inclusión de la formación audiovisual en los colegios, la posibilidad de la necesidad de tener una cinemateca, ¿no? Y bueno, básicamente son comentarios más que preguntas, y bueno, ya quedarán ahí para compartir luego, que bueno, es básicamente, como les digo, aportes en función a lo que ya hemos venido conversando. Bien, yo a nombre de Hugo Valdés, director general del Festival de Cine de Trujillo, de Fernando Cayoma, presidente del Consejo Consultivo, ¿no? De todo el equipo que forma parte del Festival de Cine de Trujillo, quiero agradecer esa oportunidad de verdad de compartir con grandes amigos, colegas, y sobre todo grandes profesionales que se apasionan con esto, ¿no? Se apasionan con el hecho de seguir contando historias, de seguir llevando esas historias a las pantallas, de compartirla con nosotros y con la gente. Eso es parte de esa construcción de nuestro cine, que tenemos que hacerlo nuevamente día a día, ¿no? Nada, agradecer, palabras finales de cada uno de ustedes, por favor, Pinky, Manuel, Miguel, Dorian, Manu, Salomón, unas palabras finales para despedir. Bueno, no. En el orden que hemos aparecido, comenzando por Pinky, para irse. Nada, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a toda la gente que nos vio. Y nada, mucha fuerza, a cuidarnos mucho y de todas maneras volvemos. O sea que no se preocupen, vamos a volver de todas maneras. Así es, Pinky, muchas gracias. Gracias por tu participación y vamos a seguir en contacto para seguir moviendo esos espacios de conversa. Gracias. Ok. Miguel, una despedida final. Sí, repetir mi agradecimiento por la invitación y reiterar pues, la voluntad a seguir dialogando, a seguir encontrándonos en este y en otros espacios virtuales. Bueno, los espacios reales ya vendrán también. Pues, la gracia pues, de un festival son los cócteles, ¿no? Entonces, ya llegarán también. Y nada, a pensar qué es lo que nos conviene más ahora, qué tipo de películas vamos a hacer en los próximos año y medio o 2 años, y a seguir con ánimo, ¿no? Yo considero que esta emergencia es una pausa, es una gran pausa. Alguien me preguntó hace poco si pensaba que el cine iba a cambiar después de la pandemia. Yo creo que no, o sea, en el sentido de, bueno, si no empezamos a hacer películas en formato vertical, que espero no suceda, el cine no va... Ya, por ahí, ¿eh? Sí, lamentablemente, bueno, tendrán que construir 5 pisos, ¿no? Para poder instalar pantallas verticales. Pero sí, pues es una pausa, es un momento de pensar en muchas cosas diferentes y de también, pues, como dicen por ahí, solamente detenerse para retroceder solamente para tomar impulso. Gracias, muchas gracias, Miguel, gracias por tu participación. Dorian, palabras finales, por favor. Bueno, nada, he visto mucha gente conectada, me da mucho gusto que haya cada vez más personas interesadas alrededor del quehacer cinematográfico en nuestro país. Creo que la unidad es un primer gran paso, es muy importante reconocernos, respetarnos entre diversas manifestaciones cinematográficas. Yo sí creo que esta para obligada tiene que, o tenemos que concentrarnos en que se convierta en una oportunidad. Es la oportunidad de
poder dejar constancia de que el cine peruano existe, que el cine peruano se hace, lo hacen peruanos que tenemos que dignificar mucho la cinematografía, dignificar mucho nuestra profesión y que merece ser vista, merece esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento ideal, no vamos a tener otro y seríamos realmente, le haríamos flaco favor a la posibilidad de desarrollarnos como cinematografía si no actuamos en este momento. Nos unimos, encontramos e identificamos la oportunidad y actuamos. Yo creo que eso es el camino que tenemos que llevar en los siguientes año y medio, ¿no? Y eso, muchas gracias por la invitación, encantado de poder ver virtualmente, les doy un abrazo a la distancia a todos los que se han conectado y a mis compañeros en la ponencia y nada, y nos vemos o virtual o físicamente pronto, espero. Seguiremos en contacto, Doria, muchas gracias. Y tengo que ir al Festival de Trujillo, que no he ido hasta ahorita, ¿cómo es posible? De todas maneras tenemos que estar presentes, va a estar así, no te preocupes. Gracias Dorian, Manuel, Manu, tu despedida. Bueno, gracias por la invitación. Ojalá que continúen estos diálogos, estas conversaciones, que podamos encontrarnos y que nos puedan escuchar, ¿no? Quizá es tiempo de que podamos generar esa conversación entre quienes son cinéfilos, entre quienes quieren acercarse por primera vez al cine y aprender un poco de lo mucho que he aprendido de Miguel, de Pinky, de Dorian, de Salomón, de Luis, escuchándolos, ¿no? Yo creo que si se generan estas dinámicas, más gente va a querer ver cine peruano y sobre todo hacer cine peruano en esta etapa, y yo creo que hay que pensar en lo que se nos viene después, en ese público que quizá va a estar muy interesado en acercarse al cine peruano porque se conectó con quienes lo hacen, actores, productores, directores, guionistas, directores de fotografía, directores de sonido, gente a la que quizá no haya tenido la oportunidad de escuchar porque no ha podido viajar a Lima, ni a Trujillo, era un festival. Lo que dijo Salomón, ¿no? La posibilidad de encontrarse en un lugar donde uno pueda dialogar con gente que está haciendo cine todos los días y que pueda aprender y que eso signifique alimentar esa vocación y ese sueño de poder hacer cine. Y ojalá, Hugo, Toño, que esto pueda significar tener un documento que ayude y sume a todos los otros documentos y manifiestos y conversaciones. Seguir haciendo fuerza. Sí, como lo dijo Luis, que me pareció genial, ¿no? Quizá una sola fuerza y una sola idea empujada hacia ese cine peruano que merecemos hacer y merecemos ver, ¿no? Y que los demás vean. Muchas gracias. Gracias, Manu, nuevamente. Por eso, sí, efectivamente tenemos que seguir construyendo este cine. Lucho, tus palabras finales. Pues nada, agradecerles a ustedes por esta valiosa convocatoria. Agradecerles también por haber sido o haber participado en el festival en su última versión y haber tenido la oportunidad de mostrar la película El viaje macho, y no pude estar, así que mil disculpas y aprovecho este momento para agradecerles y nada. La próxima, de todas maneras, estamos de todas maneras. Vacunados, de todas maneras. Y creo que sí, es importante tomar decisiones en base a lo que es un futuro muy cercano. Ya no es un sueño el tema de reforzar la cinematografía peruana. Debemos ser jerárquicos en ese sentido y planificar formas en las que podamos extender a los que toman las decisiones allá arriba, que muchas veces banalizan nuestra profesionalización, diciendo que de repente para que una ley de cine cuando es más importante brindar presupuesto para un comité de vaso de leche o qué sé yo, nos banalizan de mala manera, haciéndonos sentir que nuestra tarea, porque además acuérdense que nosotros no solamente hacemos cine ficción, hacemos cine documental, hacemos cine experimental, cine que trasciende la historia y hace uso del lenguaje cinematográfico para
generar sensaciones y sensibilizar a la sociedad. Entonces, es importante eso. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento y el saludo a todas las personas que están presentes, capos y capas, de todas maneras, y espero que me inviten a una próxima conversa y nada. De todas maneras, Lucho. Gracias, Cuídense Luchito. mucho. Gracias. Lalo, para cerrar contigo. Nada, solo agradecer y decir de repente que esto tal vez que ahorita nos impide filmar, pero que no nos impida ver, ¿no? Que no nos impida mirar. Hay que aprovechar y ver todas las películas que se pueda. Hay que tratar también de compartir cosas y tratar de buscar la formación, ¿no? Porque es el momento, ahorita todos están pegados a una pantalla, ¿no? Entonces, podemos hacer un activismo cinematográfico de repente desde acá, ¿no? Entonces, sin nada más eso, Tony. Gracias. Gracias, Lalo. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Y nada, reiterar el agradecimiento a las personas que se conectaron a esta transmisión en vivo. Esto fue Conversatorio Perspectivas del Cine Peruano, nuevos escenarios, nuevos desafíos. A nombre del comité organizador del Festival de Cine de Trujillo, a nombre de Gerardo Cayoma, Hugo Valdés, Rosa Benítez, Fernando Torres, Eddie Cali, un abrazo para ustedes, un agradecimiento especial y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una conversación para hablar un poco más de las diversas áreas de la cinematografía peruana. Un abrazo fraterno, hasta la próxima. Gracias. Un placer, chicos.